Saludos, muy buenas noches y ricas bendiciones para todos aquellos amigos y hermanos que tienen a bien sintonizarnos cada martes en el estudio del libro que estamos considerando en esta ocasión, el cual se titula El deseado de todas las gentes. En esta vez vamos a estar considerando los capítulos 40 y 41, pero antes de comenzar me gustaría tener una breve oración para que el Señor dirija este repaso. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, en este momento te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder considerar tu palabra a través de estos capítulos del libro El deseado de todas las gentes que vamos a considerar en esta hora. Bendice a cada hermano, a cada amigo que ha tenido bien sintonizarnos y que sea de muchas y ricas bendiciones para cada uno. Lo rogamos y agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión, comenzando con el capítulo número 40, este capítulo está basado en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 22 al 33. También podemos encontrar este relato en San Marcos 6, 45 al 52 y en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, capítulo 14 hasta el 21. En este relato notamos que se destaca alguna de las obras y milagros que Jesús había realizado entre sus seguidores. Uno de ellos, primeramente, la multitud que él había alimentado de 5,000 personas y solamente habían 5 panes y 2 peces. Número 2, las obras de sanidad que él estaba haciendo en medio de ellos. Y muchos llegaron a pensar y decían, este es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Da la impresión de que ellos estaban esperando este personaje que llegara a su vida desde hacía mucho tiempo. Para ellos, pues, se encontraba el libertador que por tanto tiempo ellos habían estado esperando, y sus esperanzas entonces aumentaban cada vez más. Para ellos sería Jesús quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra que fluyera leche y miel como ellos tanto anhelaban. Y en su entusiasmo la gente pues estaba lista para coronarle rey inmediatamente. Hasta los mismos discípulos llegaron a pensar que había llegado ese momento en que Jesús se convertiría en su gran libertador. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando, vio también que su vida en esa ocasión corría peligro y sin dilación ese movimiento debía ser detenido. Y Jesús en su sabiduría conocía muy bien sus mentes y sus pensamientos. Así que llevó a sus discípulos, los llamó y les ordenó que tomasen el bote y volviesen rápidamente a Capernaum y dejándole a él, y él se quedó entonces para despedir a las personas. Al mencionar que se montaran al bote, que cabe destacar que este capítulo 40 se titula Una noche sobre el lago, así que ellos estaban cerca allí con los botes cerca del lago. Y para los discípulos fue algo duro, ya que el momento que ellos estaban esperando, que Jesús se convirtiera en rey, fuera reducido a la nada en un abrir y cerrar de ojos. Así que Jesús tuvo que hablarles con autoridad para que obedecieran su orden de volver hacia el mar. Comprendieron entonces que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil, porque Jesús cuando daba una instrucción la daba firme, aunque lo hacía con mucho amor. Luego Jesús ordenó a la multitud que se dispersara, lo cual nadie tampoco se atrevió a desobedecer, sino que se fueron despidiendo poco a poco. Y ahí entonces podemos notar que ellos reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin pregunta se sometieron a lo que Jesús les estaba solicitando. Y cuando Jesús quedó solo, hizo algo que él estaba acostumbrado a hacer. Dice que entonces subió al monte a orar, estaba allí aparte.
Y esa es una de las cosas que yo siempre he admirado de Jesús, que Jesús, aunque él fue un personaje sin pecado, él estaba en constante oración con el Padre. Ahora nos preguntamos, ¿por qué oró Jesús? Él en esa ocasión no oró por sí mismo, sino que él oró por los hombres, por aquellos a los cuales él había venido a salvar. Oró pidiendo poder para revelarles a ellos la misión a la cual él había venido. Oró también por sus discípulos, porque ellos iban a ser probados duramente. Así que a los discípulos le sobrevendrían más adelante tentaciones que sin el Espíritu Santo no iban a poder estar capacitados para poder obtener la victoria. Y sin el Espíritu Santo, para iluminar sus mentes, la fe les iba a faltar. Así que Jesús se mantenía en constante oración pidiendo por sus discípulos. Y a pesar de la orden que Jesús les había dado a sus discípulos, ellos aún todavía no habían abandonado inmediatamente la tierra para irse al mar. Así que aguardaron un tiempo esperando que Él viniese con ellos. Pero cuando vieron que las tinieblas ya les rodeaban rápidamente, porque pasaba el tiempo rápidamente, la tarde, y ya llegaba la noche, entonces entraron en una barca y comenzaron a cruzar el mar hacia Capernaum. Y aún así ellos en el barco, ellos se preguntaban por qué Jesús no les había permitido proclamarles, que le proclamaran rey en esa ocasión. Ellos razonaban que si hubiesen sido más persistentes, tal vez ellos podían haber logrado su propósito. Y es que el amor a los honores los cegaba. Por eso en una ocasión Jesús dijo que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, las cuales son eternas. Y su mente todavía no estaba colocada en lo que realmente era de valor trascendental. Ellos sabían que Jesús era odiado por los fariseos, aunque los fariseos lo odiaban. Cuando Jesús comenzaba a exponer la palabra, pues ellos sabían que esa palabra era con autoridad. Así que el estar unidos con el Maestro era una prueba muy difícil de soportar para los discípulos. Ellos se preguntaban por qué Jesús no asumía su autoridad como rey, porque ellos pensaban en todo momento que Jesús era el hombre, la persona que le indicaba para tomar esa posición. En primer lugar, ellos hicieron esa pregunta. En segundo lugar, ¿por qué no revelaba su verdadero carácter? Tercero, ¿por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte violenta? Sabemos que Juan el Bautista fue el personaje que preparó el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Y en cuarto lugar, ellos se llegaron a preguntar, ¿podía ser Jesús tal vez un impostor según alegaban los fariseos? O sea, que ellos llegaron a tener hasta cierta duda de que Jesús fuera el personaje correcto en esa ocasión. Parece que se les había olvidado las obras maravillosas que Cristo había realizado. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando Él alimentó a unas 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Y ahora el peligro se acercaba rápidamente. Es que una violenta tempestad se acercaba y ellos no estaban preparados para afrontarla. Y a pesar de que el día había sido perfecto, cuando la tormenta los alcanzó, sintieron miedo. Y cuando el ser humano siente miedo, el miedo paraliza a las personas. Y cada uno se puso a trabajar para impedir que la barca se hundiera en esa ocasión. Todos los que en alguna ocasión hemos estado en el mar, en un barco, y vemos que un viento recio se presenta, es algo terrible. Yo en las veces que he tenido que viajar en muchas ocasiones tuve que pasar por esa experiencia, pero ahora eran alejados cada vez más del punto que buscaban. Ellos lucharon hasta la 4ª vigilia de la noche con los remos, estuvieron remando a la 4ª vigilia de la noche. Cada vigilia comenzaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del próximo día, de manera que esa 4ª vigilia, la cual
tuvieron que permanecer ellos luchando en el mar. Fue de 3 de la mañana a 6 de la mañana con los remos, imagínense, en oscuridad, el mar enfurecido, y esa fue la lucha que ellos estaban llevando a cabo. Pero ya cansados, llegó el momento que ellos se dieron por vencidos, y llegó el momento entonces que ellos anhelaban la presencia del Maestro. Igualmente sucede en nuestras vidas. Cuando tenemos diferentes pruebas, dificultades, y pensamos que por nosotros mismos podemos salir hacia adelante, llega el momento en que recapacitamos, reflexionamos y anhelamos que Jesús esté con nosotros para salvarnos en esa ocasión. Pero, querido amigo y querido hermano, a pesar de que ellos estaban en esa situación difícil, Jesús no los había olvidado. Desde la orilla, Jesús los vio llenos de temor. No los perdió de vista ni por un momento. Igual sucede en tu vida y en mi vida. Jesús nunca nos abandona porque Él nos ama de una forma tan y tan maravillosa que nos quedaríamos sorprendidos. Además, los ojos de Jesús siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga. Somos preciosos para Jesús. Allí iban sus discípulos y Él los amaba. ¿Por qué los amaba? Porque ellos iban a llevar una misión maravillosa. Ellos iban a ser la luz del mundo. Él los vigilaba como una madre vigila a sus hijos. Así que cuando los discípulos se creyeron perdidos, entonces un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. En ningún momento se imaginaron que era Jesús, porque ellos habían dejado a Jesús en tierra y tuvieron gran temor. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda, porque no lo reconocieron inmediatamente. El terror se apoderó de ellos de una manera terrible. Dice que hasta soltaron los remos y todos los ojos estaban fijos en aquel hombre que andaba sobre las espumosas olas de un mar agitado. Y por un momento llegaron a pensar que era un fantasma y gritaron atemorizados. Pero Jesús siguió avanzando hasta que por fin ellos pudieron reconocerlo y clamaron a Él pidiéndole ayuda. Jesús entonces les dice, yo imagino esas palabras de Jesús tan llenas de amor y de misericordia: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces entre los discípulos allí estaba Pedro, que Pedro siempre era el primero que tomaba la iniciativa. Le dice, Pedro allí se sintió casi fuera de sí, de gozo, porque reconoció la voz del Maestro. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Cuando nosotros pedimos la presencia de Jesús, siempre Él está dispuesto a que nosotros acudamos a Él. Y allí en ese momento, cuando Jesús le dijo, ven, Pedro andaba con seguridad. Pero pasó algo muy importante allí. Por un momento Pedro apartó sus ojos de Jesús para mirar a sus compañeros, dando la impresión, ¿verdad? Como diciendo, mira lo que yo puedo hacer y ustedes no lo pueden hacer. A veces el ego es algo terrible en el ser humano. Allí pues vemos que Pedro apartó sus ojos por un momento del Maestro. Y las olas eran tan grandes y el viento allí era tan borrascoso que Pedro sintió miedo. Y solo un instante fue lo necesario cuando él apartó su vista del Maestro y comenzó a hundirse en aquellas aguas turbulentas. Entonces Pedro inmediatamente elevó sus ojos, fijándolo en Jesús, y exclamó, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en una situación peligrosa donde hemos reclamado la presencia de nuestro Señor y ha venido inmediatamente a socorrernos? Así que Jesús rápidamente asió de la mano a Pedro diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De manera que aquí lo importante es que en ningún momento, no importa el peligro que tú y yo estemos, no debemos dudar de Jesús, porque su presencia siempre está con nosotros. Así que entraron juntos al barco y casi por su incredulidad y la exaltación propia, Pedro casi pierde la vida. De manera que no podemos confiar en nosotros mismos, sino en la presencia de nuestro Dios en nuestra vida.
Y en ningún momento debemos apartar los ojos de Jesús. Y a veces somos como Pedro. Nos creemos muchas veces que somos la gran cosa, pero somos grandes cuando estamos en Cristo Jesús. Y algo muy importante, Jesús no nos pide que vayamos a Él para que perezcamos. Cuando Él llama a Pedro, no fue con el propósito de que Pedro se ahogara, ¿no? De ninguna manera. Cuando Jesús nos llama y Él pide que vayamos a Él, es porque Él desea nuestra salvación. Él nos invita a que vayamos para que nos salvemos. Él nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú y yo somos propiedad de Cristo Jesús. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43, del 1 al 3. No debemos de tener temor porque Él pagó un alto rescate por ti y por mí. Y somos su propiedad y le pertenecemos. Así que Jesús conocía el carácter de sus discípulos y mostró a Pedro que su seguridad estaba en depender constantemente en el poder divino, en quien tú y yo vamos a depender cada día de nuestra vida. Es en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso debemos confiar en nosotros, no debemos confiar en nosotros mismos y confiar totalmente en Cristo Jesús. Y a veces, en el punto que nos creemos fuertes, es donde más débiles somos. Por eso Jesús dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer. Pero Pedro no aprendió la lección que Jesús trataba de enseñarle. En aquel incidente, por eso fracasó. Le vino la gran prueba. Cuando llegó esa gran prueba, entonces él negó al maestro. Lamentablemente fue así, pero Dios en su infinito amor también tuvo misericordia de Pedro. Así que el resultado de la prueba diaria es lo que determinará nuestra victoria o derrota en la gran crisis de la vida. Quiero repetir esto nuevamente porque considero esto muy importante, que el resultado de la prueba diaria es lo que determinará nuestra victoria o derrota en la gran crisis de la vida. Y por eso es bien importante que nuestra fe permanezca firme en Cristo Jesús, el cual es el que tiene el poder para librarnos de toda prueba difícil que llega a nuestra vida. Y yo considero que es bien importante que nosotros tengamos esa seguridad y que podamos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Por eso es que solo comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. No debemos apartar nuestra vista de Él en ningún momento. Finalmente, cuando Jesús entró al barco, el viento cesó y llegaron rápidamente a su destino. Nosotros estamos en este mundo navegando en este mar de dificultades, pero debemos permitir que Jesús llegue a nuestra barca, porque cuando Él está en nuestra barca, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a llegar a puerto seguro. Entonces, cuando Jesús llegó a la barca, se postraron a los pies de Jesús y con corazones agradecidos dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. De manera que esta fue la experiencia que ellos pasaron aquí en la barca. De manera que nosotros cada día de nuestra vida debemos permitir que Jesús pueda ir en tu vida para que tú tengas o puedas ser un cristiano victorioso. Ahora vamos a considerar ligeramente el capítulo 41, que es donde habla acerca de la crisis que hubo en Galilea. Este capítulo está basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 22 hasta el 71. En este capítulo ya sabemos que Jesús le prohibió a la gente que lo declararan rey, porque era un momento decisivo, era un momento decisivo de su historia. Él sabía que más adelante se iban a apartar de él. El amor se transformaría en odio y las alabanzas que hasta ahora le habían dado se iban a convertir en maldiciones. Y aunque Jesús sabía todo esto, no tomó medidas para evitar la crisis. Por eso, desde un principio, no presentó ninguna esperanza de recompensas terrenales. Vino uno que quería ser su discípulo en cierta ocasión. Le había dicho, según encontramos ya en el Evangelio
de San Mateo capítulo 8, versículo 20. Cuando Jesús le dice, mira, tú quieres ser mi discípulo, eso está bien, pero yo te menciono, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús nos dio un ejemplo grande y solamente él dependía del Padre. Jesús vivía su vida día a día dependiendo de la conexión que él tenía con su Padre. Muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal, pero por lo tanto estos debían ser desengañados. Jesús siempre le iba con la verdad. Y como ejemplo tenemos la experiencia de los panes y los peces. Tenía que ser aclarada. La gente acudió a Betsaida para ver a Jesús en esa ocasión, que no solamente debemos seguir a Jesús por lo que Él nos da, sino porque le amamos de todo corazón. Y ahora Jesús se encontraba en un Genezaret después de un solo día de ausencia. Y Jesús, como conocedor de todas las cosas, Él conocía los corazones y el por qué le buscaban. Pero Jesús no satisfizo allí en esa ocasión su curiosidad y dijo tristemente, ustedes me buscan, ¿verdad? Porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, ¿verdad? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Después que ellos tuvieran su estómago lleno, eso como que era suficiente y consideraban que estando siempre con Jesús, eso iba a ser una realidad. Pero lo que realmente Jesús anhelaba, desear y llenar eran sus corazones de su presencia. Él quería que buscaran el alimento espiritual, esa sabiduría que duraría para la vida eterna. Y solo el Hijo de Dios la podía dar, que era Cristo Jesús. Y Él siempre está dispuesto a darnos esa sabiduría. Ellos se preguntaron, ¿qué deben hacer para merecer el cielo? Ellos se llegaron a hacer esa pregunta. Pero Jesús, respondiéndole, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Jesús es el que ha sido enviado. Esa era la obra de Dios, que ellos pudieran creer que Jesús era el enviado de Él. En otras palabras, el precio del cielo es Jesús y fue dado en rescate por ti y por mí. Y por la fe en Él, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que tú y yo tenemos una salvación asegurada en Él. Por eso Juan en su ministerio, en aquella ocasión, cuando Jesús se acercaba allí entre la multitud al lago donde Juan se encontraba para ser bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo tocó a Juan y vio a Jesús que se acercaba. Inmediatamente dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos. Ellos habían visto las cosas agradables que Jesús había realizado y aseveraba ser el enviado de Dios, pero Él se negó a ser el Rey de Israel. Era un misterio que ellos no podían entender. Hasta los rabinos le cuestionaban y le preguntaban, ¿qué señal haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras son las que tú haces? Pero Cristo es el dador de todas las cosas. Y esto lo tenemos cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, allá en el desierto, como Dios les proveyó alimento durante mucho tiempo, y un alimento especial, el cual es el maná del cielo. Y ese alimento era una figura del verdadero pan del cielo, que significa Cristo Jesús, el cual había venido para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y para que entendieran también claramente que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. De manera que el que come ese pan que es Jesús, jamás tendrá sed y será alimentado y tendrá vida eterna. Porque Él dijo en una ocasión, miren muchachos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un pasaje muy hermoso que a mí me gusta mucho de las Sagradas Escrituras, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, mencionando la importancia que es nosotros tener y leer la palabra de Dios. Dice allí en Jeremías capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y
tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Qué hermoso es este pasaje bíblico. De manera que vemos la importancia que nos señala la palabra de Dios, nosotros alimentarnos de la palabra de Dios cada día, porque en ella vamos a encontrarnos con el pan de vida que es Cristo Jesús. Y cuando Jesús habló allá en la sinagoga, si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habían entendido sus palabras cuando dijo: yo soy el pan de vida. Pero esto les estuvo a ellos raro. Bueno, pero ¿cómo vamos a comernos a Jesús, verdad? Y es que ellos todavía no entendían claramente las Sagradas Escrituras. El pan material nos da fuerza física y refrigerio, y es importante. De hecho, nos alimentamos 3 veces al día: nuestro desayuno, nuestro almuerzo y cena. Y eso es importante porque nos va a dar fuerza física y refrigerio. Pero el pan espiritual, ese es el más importante, porque nos da fuerza espiritual para obtener vida eterna. Y en esta ocasión yo quiero recalcar que el verdadero pan que nos da esa fuerza espiritual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y todo el tiempo ellos se pasaban pidiendo señales. Y la incredulidad es algo terrible en el ser humano. Por eso debemos ejercitar nuestra fe día a día en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la resurrección y la vida. Y nunca creyeron que Jesús había descendido del cielo. Jesús se había hecho humilde, sin reputación, tomando forma de siervo. Ellos muchas veces se preguntaron cómo un simple carpintero es capaz de ser el personaje que nosotros hemos estado esperando. Pero Jesús nos atrae con cuerdas de amor y no debemos resistirnos a ese llamado que Jesús nos hace a nosotros. Y los judíos se jactaban de que Dios era su maestro, pero era vano este acerto, porque Jesús dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea que cada palabra que salía de los labios de Jesús eran palabras que eran algo impactante para ellos. Y en Jesús es que ellos debían reconocer al Padre, que fue el que lo había enviado a cumplir esa gran misión de salvación para la raza humana. El que tenía al Hijo, tenía la vida. El Evangelio según Primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12, así lo señala. Mediante la fe, su vida, Jesús ha llegado a ser nuestra, mediante la fe en Jesús. Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, y ese Espíritu, recibido por la fe en nuestros corazones, es el principio de la vida eterna. Por eso en nuestras oraciones debemos pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, porque es el que nos va a ayudar primeramente a entender el plan de la salvación, entender que Jesús es el único que nos da la seguridad de vida eterna, y es que Jesús es el verdadero pan de vida, y el que come ese pan vivirá para siempre. Así como ellos se alimentaron del maná en el desierto, aunque fue solamente en esa ocasión para la vida terrenal, cuando nos alimentamos de Jesús, nos estamos alimentando para la vida eterna. Y en esas ceremonias rituales que se llevaban a cabo, los judíos daban importancia al símbolo mientras pasaban por alto su significado. Y hasta cierto punto ellos comprendieron lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Oye, el ser humano es algo terrible. A veces se resiste al llamado del Espíritu, y un personaje que hablaba como lo hacía Jesús, era bien difícil que las personas pudieran resistirse, porque cada palabra que salía de los labios de Jesús era un llamado a aceptarlo a Él como su Salvador personal. Y lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para tu alma y para mi alma. Y tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Hasta para los mismos discípulos se les hacía muchas veces difícil entender las palabras de Jesús. Decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Jesús, querido hermano y querido amigo, son vida para ti y para mí. Nuestra vida física
es sostenida por el alimento, como ya he mencionado, pero nuestra vida espiritual es sostenida por medio de la palabra de Dios. Tú vas a ver cómo tu vida cambia cada día si tú sacas tiempo regularmente cada día para leer la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es muy importante y recibida en nuestra alma va primeramente a amordar nuestros pensamientos y entra a que tú puedas desarrollar un carácter como el de Cristo Jesús. Por eso, si miramos constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su palabra es la que va a destruir la naturaleza terrenal y natural e inspira una nueva vida en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que viene al alma como consolador. Él nos va a orientar, porque cuando leemos con fe y oración su palabra, el Espíritu Santo nos ayuda también a entenderla. Y es por la fe como el alma contempla la gloria de Jesús. Aquellos que realmente pretendían seguirle amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad, y muchos entonces lamentablemente se apartaban. Muchos se llenan de coraje muchas veces cuando sus pecados son descubiertos, se ven ofendidos, interpretaron mal las palabras de Jesús en muchas ocasiones. Y por eso es que el pueblo de Dios, Israel, rechazó a su Salvador, porque deseaban un conquistador que le diese poder temporal. Deseaban el alimento que perece y no el alimento que dura para vida eterna. Yo te pregunto en esta ocasión, querido amigo, querido hermano, ¿qué alimento es el que nosotros vamos a preferir de aquí en adelante? Vamos a preferir el alimento espiritual, porque ese es el alimento que nos va a garantizar vida eterna en Cristo Jesús. Y por esa ocasión muchos se apartaron de Jesús y solo quedaron 12. Y al Jesús ver que todos se apartaron y quedaron los 12, Él les hizo una pregunta muy inquietante para ellos. Jesús le preguntó: ¿queréis acaso iros vosotros también? Pero inmediatamente Pedro, allí nuevamente, el primero a responder, también le contestó a Jesús con una pregunta: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y le añadió más, y él le dijo: Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, a pesar de que tenía sus defectos, el Espíritu Santo lo usó de una manera poderosa, y también ese mismo Espíritu que utilizó a Pedro desea utilizarte a ti y a mí en cada ocasión. Entonces, quiero mencionarte algo muy importante, que si nosotros nos vemos privados de un Salvador, es quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso, y posiblemente si estamos sin Jesús y sin esa presencia en nosotros, posiblemente vamos a perecer. Así que el que vive cerca de Jesús va a comprender mucho más acerca del misterio de la piedad. ¿Y cómo nosotros podemos vivir más cerca de Jesús? Pues estudiando su palabra diariamente, yendo a Él en oración y dando testimonio de las obras y los milagros que Él hace cada día en nosotros. Y deseo concluir en esta ocasión indicándote que así como Jesús preparó a sus discípulos para esa prueba final y los fortaleció para la aflicción que vendría en sus vidas, hará lo mismo con aquellos que creen y confían en Él. Así que mi amonestación en esta ocasión es que, al igual que sus discípulos, no importa que estemos en el mar tormentoso, estemos en la crisis que estemos, si nosotros nos mantenemos firmes creyendo en Jesús y creemos en Él, confiando plenamente, vamos a obtener la victoria, así como es el deseo de Jesús que lo obtengamos. Así que mi deseo en esta noche es que Dios te bendiga de una manera poderosa. Sientas el deseo en tu corazón de estudiar la palabra de Dios, clamar a Dios, y Él vendrá en tu auxilio, no importa qué tipo de crisis por la cual estés pasando. ¿Lo crees así? Yo sí lo creo. Vamos a orar para concluir. Amado Dios y Padre nuestro, tú eres grande, tú eres un Dios de amor y de misericordia, y nos has
garantizado que no importa la crisis por la cual estamos pasando, tú estás presto a socorrernos, así como socorriste a Pedro en aquella ocasión. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti de una manera tal que aunque estén los vientos tormentosos, estemos seguros porque nuestra vista está fija en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Gracias por asistirnos en esta hora. Nuevamente solicito a Dios una bendición para cada hermano y amigo que ha tenido bien a sintonizarnos por medio de esta red, y que tu Espíritu Santo sea con ellos y los acompañe cada día en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Que Dios los bendiga.